La retórica es, digamos, el gran tema que tenemos que revisar en el curso, conjuntamente con la teoría de la semiótica, que como ya habíamos platicado, es, digamos, el estudio de los signos, y con ello lo que vamos a lograr es conocer lo que sucede en nuestros procesos cognitivos para interpretar los fenómenos del mundo. Es decir, eso pertenece justamente a la interpretación de la vida cotidiana y de todos los eventos a los que nos enfrentamos, y que seamos capaces de atribuirles significados, y luego entonces con esos significados construir discursos más complejos. ¿Sí? La retórica entonces podemos mencionarla como un arte, y no en el término de arte contemporáneo, sino en el término de arte más puro, más clásico, digamos, en el concepto griego, que arte significa precisamente la capacidad de crear. Y entonces, básicamente cualquier técnica nos brinda esa posibilidad. Luego entonces, ya que es una técnica, se distingue de la teoría porque con ella hacemos cosas. Y sobre estas apreciaciones de que la retórica es una práctica, es que entonces sí podemos utilizar las partes que construyen ese proceso para poder acercarnos también al proceso creativo del diseño gráfico. Digamos que como antecedentes, así rápidamente, podemos decir que la retórica nace por una necesidad humana, es decir, en tanto que somos capaces de socializar a diferentes asuntos y diferentes tópicos que nos atañen en la vida cotidiana, también esos asuntos y esos tópicos generan conflictos. Y es ahí en donde la retórica opera. Es decir, en un escenario conflictivo, donde existe un problema, donde existen dos opiniones que son diferentes, donde existe un objetivo que se quiere alcanzar, donde existe, digamos, un asunto del cual se quiere convencer a otros, es decir, a la polis, igual utilizando otro término griego, es decir, a los ciudadanos, a los otros que participan también en esta comunidad social. Entonces es que la retórica, de una forma natural, opera en nuestro pensamiento, y utilizamos precisamente el recurso de los discursos argumentados para llegar a acuerdos, para convencer a alguien, para lograr propósitos y para cualquier fin, digamos, en los que tengamos que utilizar precisamente el recurso de la palabra. Es decir, en la griega antigua, pues el principal elemento con el cual podían construir discursos fue la palabra. Y es más o menos como el siglo II antes de Cristo, donde esas formas de expresión naturales y esa utilización de los recursos argumentativos fue, digamos, estudiada y entonces sistematizada. Es decir, sistematizada en un tratado en donde se explican perfectamente cómo podemos ir trabajando esta construcción argumentativa para comunicarnos eficientemente y poder lograr los objetivos particulares que se pretenden. Y es Aristóteles, digamos, el primer filósofo, el primer pensador que documenta este proceso y que además reflexiona sobre el bien que puede causar que la mayoría de las personas conozcan el proceso retórico, ¿sí? Para poderse defender, incluso en el seno de esta Grecia democrática, es precisamente la retórica la que apoya a las causas justas, ¿sí? Es decir, porque se otorgan pruebas, se muestran evidencias, se muestran argumentos para convencer de una cosa justa y entonces beneficiar a la mayoría de los ciudadanos o a un ciudadano en particular que esté en algún caso que le afecte, digamos. Y de esta forma Aristóteles pues hace un legado que sobrevive incluso hasta nuestros días, y va también dejando un rastro en
todos los demás discursos. Es decir, luego la arquitectura también adopta el proceso retórico para construir los espacios habitables de los ciudadanos, y luego también la pintura, y luego también los sistemas políticos, los discursos políticos, y la mayor parte de los dispositivos que nos permitan decir algo con significados y que sean susceptibles también de mostrar argumentos para lograr un propósito definido. Es por eso que en el proceso del diseño gráfico hay ciertas similitudes con la retórica, es decir, hay ciertos momentos que tenemos que seguir antes de construir la propuesta final, y lo que hacemos también es un discurso, es decir, con una serie de elementos sígnicos que van a contribuir precisamente a darle significado a ese discurso. Los traducimos en argumentos para demostrar, para mostrar, para educar, o incluso hasta para deleitar a digamos los otros, al escucha, o en este caso a aquellas personas que están leyendo o viendo ese mensaje, y que sintéticamente pueda también aportar ideas que logren acciones en aquellos otros, es decir, aquellos otros, esas personas a las que estamos transmitiendo ese mensaje, lo vamos a considerar como el auditorio. A grandes rasgos esa es la retórica. Podemos definirla como un arte o una técnica que sirve para construir discursos que tienen como propósito ya sea el convencimiento, persuadir a otros, ¿sí?, o llegar a un común acuerdo para provecho de muchos, ¿sí? Eso más o menos es lo que intenta hacer también el diseño gráfico. El diseño gráfico, particularmente el diseño editorial, que es más o menos el marco de esta asignatura, nos procura, además de signos, nos procura también ciertos elementos y ciertas, digamos, signos que van a hacer más fácil la vida del usuario, que le van a permitir acercarse a una lectura amable, que le van a permitir interpretar y leer imágenes que son aptas para él, y que le van también a dar pistas sobre una información que en ese momento resulta de gran interés o de gran relevancia. Y estos dispositivos que nosotros diseñamos, llámense libros, folletos, infografías, páginas web, van a permitirle precisamente al usuario tener una información, pero también construir otras cosas que para ellos les significan provecho. Y la utilización del proceso retórico nos va a ayudar precisamente a saber conscientemente cómo se elaboran esos argumentos, qué tipo de figuras podemos utilizar, y también cómo hacerlas sistemáticamente una y otra vez, y no solamente de manera espontánea o por mera intuición.